Muy buenos días, tardes, noches, cualquiera que sea el momento en que nos estamos viendo. Esta es otra transmisión en vivo de las que ahora son conocidas como las psicocharlas. Yo soy Luis Gerardo Tafoya, soy el titular de Consultoría Laurel. El día de hoy estoy transmitiendo desde el consultorio de Nuevo Foresta, ubicado en la calle Laurel 308, frente al Colegio de Bachiller 01. Estamos por terminar una jornada de actividades. Tengo una consulta en unos minutitos más, pero aproveché este tiempo para hacer una transmisión de este nuevo año, la primera transmisión del año. Muy buenas noches, Leti. Te agradecería si me pudieras confirmar si se escucha bien. Y bueno, el tema de hoy, como bien la descripción, es muy interesante. Procuro que siempre aborde temas que tienen un grado de relevancia sustancial para las temáticas que estamos experimentando. El libro que pretendo abordar el día de hoy se llama así: Cuando digo no, me siento culpable. Cuando digo no, me siento culpable. Es un libro de Manuel J. Smith. Es un libro bastante completo. Es un libro que ya tiene un tiempo. Es un libro que ya lleva un rato dando vuelta. Y es desde un enfoque denominado terapia asertiva sistémica. Lo bonito de la terapia sistémica o de la psicoterapia que tiene que ver con la asertividad, entendiendo la configuración alrededor de todos nosotros, porque de eso se trata, ¿no? Vivimos en un sistema, vivimos en un esquema que se adapta a otros sistemas y que en conjunción van implementando nuevas dinámicas. Una familia es un sistema, un esquema laboral es un sistema, una dinámica sobre todo de nuestra colonia, de nuestro municipio, nuestro estado, pues son sistemas. Entonces, específicamente me gusta mucho porque este libro tiene ejercicios prácticos, vienen discursos, vienen diálogos en el que nos enseña sobre todo a hablar de una forma asertiva. Es otro de los muchos discursos que se escuchan últimamente, el ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo? ¿Qué es la asertividad? Porque mucha gente confunde la asertividad con ser agresivo, confunde la asertividad con ser tajante, confunde la asertividad con ser muy frontal, y no necesariamente eso es ser asertivo. Muchas personas utilizan este argumento, pero realmente son agresivos, realmente son groseros, realmente son carentes de este grado de empatía, y que al final del día pues eso lo hacen de una forma visceral que causa más dolor. Entonces empezaré a comentarles brevemente sobre este libro, darles algunas primeras pautas. Me interesaría recibir sus comentarios, me interesaría recibir sus preguntas. También es una de las cosas que me gustaría recibir. Si tienen alguna duda o algún comentario, con confianza lo pueden hacer. Esta transmisión procuraré que sea breve, precisamente para poder atribuir a estas situaciones, ¿no? Como las que le comento. Bien. ¿Cómo comenzamos la transmisión? ¿Cómo comenzamos? Ojalá que nuestras palabras los acompañen. Capítulo 1. Nuestras reacciones hereditarias para la supervivencia. Frente a los demás, nos defendemos mediante la lucha, la huida o nuestra afirmación verbal. Este es uno de los grandes elementos, sobre todo, que maneja el libro. Cómo quiere reducir, porque inclusive en algún momento hace una crítica directa contra muchos de los enfoques de psicología, sobre todo aspectos muy intelectualizados como el psicoanálisis, y desde algún punto él trata de hacerlo hasta reduccionista, como decir, bueno, a mí
Me interesan más los comportamientos, me interesan más los resultados de la conducta sobre las personas, ¿sí? Podemos llenarnos la cabeza con teorías, podemos llenarnos todo nuestra justificación y razonamiento en el por qué o en el cómo, pero al final del día nuestros comportamientos siguen siendo los mismos. Entonces empieza así. Hace cerca de 20 años, y recién licenciado del ejército, conocí en la universidad a un hombre honrado y cordial. Joe era entonces un joven profesor y yo uno de sus alumnos. Cuando lo conocí, Joe enseñaba psicología y sigue haciéndolo. Le enseñaba con un estilo duro, testarudo, abierto. Destruía implacablemente todas las ideas ingenuas que sus alumnos albergaban acerca de la disciplina llamada psicología. Se negaba a dar explicaciones esperadas acerca de las normalidades mundanas de la mente, el comportamiento o el espíritu de motivación humanos. En lugar de exponer complicadas teorías sobre el motivo de nuestros diversos comportamientos, hacía hincapié en la simplicidad. Para él, bastaba describir cómo funcionaban las cosas psicológicamente y comprobar que funcionaban realmente así, empleando simples presupuestos y encareciéndonos en dejar las cosas así, sin más. Albergaba la firme e ilustrada creencia de que el 95% de lo que se presenta pomposamente como teoría psicológica científica era pura basofia y de que debería transcurrir todavía mucho tiempo antes de que conozcamos realmente nuestros mecanismos básicos lo bastante bien como para poder explicar completamente la mayor parte de lo que vemos. El valor del argumento de Joe resulta tan convincente actualmente como lo era hace 20 años. Las explicaciones técnicas o místicas de altos vuelos resultan a menudo interesantes y hasta literarios, pero no solo son innecesarios, sino que no hacen más que complicar las cosas sin añadir un ápice a nuestros conocimientos reales. Para hacer uso de lo que la psicología puede ofrecernos, es más importante saber qué es lo que resultará eficaz, qué es lo que funcionará, más que por qué habrá de funcionar. Y nos da un ejemplo. Por ejemplo, en el trato con mis pacientes observo que resulta típicamente inútil concentrarse demasiado en averiguar por qué un paciente tiene un determinado problema. Se trata de una especie de masturbación académica que puede prolongarse durante años sin resultado positivo y hasta puede resultar perniciosa. Resulta mucho más útil concentrarse en estudiar qué es lo que el paciente va a hacer acerca de su comportamiento y no empeñarse en comprender por qué se comporta como lo hace. Desde ahí empieza un debate muy fuerte, ¿no? Sobre todo entre las raíces de la psicología, entre los que trabajan desde una perspectiva cognitiva conductual, los que ahora le llaman, pues sí, en inglés la palabra es behavior, ¿sí? Son behavioristas, ¿no? Es como una especie de traducción que se fundamentan solamente en el comportamiento. A mí me interesa saber qué es lo que va a funcionar para que esta persona se deje de comportar como se está comportando. No me interesa tanto por qué lo hace, sino qué hacer para que lo deje de hacer. Entonces se convierte como en una manera de modular la conducta más que encontrar la raíz. Digamos que hay un punto medio, como yo lo percibo. Definitivamente habrá personas con las que se puede explorar las raíces desde una parte psicodinámica, pero al final no podemos irnos tampoco a lo intelectualizado, tampoco nos podemos ir tanto a la determinación, inclusive a hacer debates y empezar una cuestión de logoterapia, debatiendo y tratando de escudriñar hipótesis y en eternas sesiones, porque a la larga se vuelve como algo contraproducente o se vuelve pernicioso tratar de darnos todas las explicaciones, de escuchar todas las teorías cuando no cambiamos ni siquiera nuestro comportamiento. Tomar decisiones es una forma de cambiar nuestro comportamiento. Confrontar la situación del paciente, confrontar su discurso, es una forma de modificar su comportamiento. Cuando se presentan resistencias, que así se le llama, una resistencia al proceso psicológico, al proceso terapéutico, ¿por qué? Porque hay una parte de la conducta, hay una parte del comportamiento que se trata de agarrar, que se trata de afianzar, y al final,
pues eso es un tipo de conducta que se puede ver aquí, en el consultorio, en el aquí y ahora. Y bueno, continúa y nos pone algunos ejemplos, sobre todo a una manera en la que nos da el planteamiento de cómo normalmente resolvemos la mayor parte de nuestros conflictos. Y nos dice: cuando nuestros maridos, nuestras esposas o nuestros amantes se sienten desdichados por algún motivo, saben hacer que nos sintamos culpables aún sin decir una sola palabra acerca de ello. Basta una determinada forma de mirarnos o una puerta que se cierra con un estruendo ligeramente superior al normal, anunciando una hora de silencio, o la petición glacial de que cambiemos de canal a la televisión. Una vez Joe me decía, lamentándose, que me aspen si sé cómo lo consigue, o por qué reacciono de esa manera, pero de un modo u otro acabo por sentirme culpable, aunque no tenga motivo alguno para ello. Los problemas no se limitan a los que nos plantean nuestras parejas. Si los padres y la familia política quieren algo, son capaces de hacer que sus hijos e hijas adultos se sientan ansiosos como chiquillos, aunque ya sean padres también ellos. Todos sabemos perfectamente cuál es nuestra reacción íntima ante un silencio de nuestra madre por teléfono, o la de una mirada de desaprobación de un suegro, o de una observación de papá o de mamá del tipo siguiente: debes de andar muy atareado últimamente, ya no se te ve por aquí. Hay un piso estupendo por alquilar en nuestro barrio. ¿Por qué no vienes mañana por la noche y le echamos una ojeada juntos? Como si el hecho de tener que enfrentarnos a esta clase de conflictos que nos forman un nudo en el estómago no bastara para inducirnos a dudar de nosotros mismos. También tenemos problemas con personas ajenas a nuestra familia. Por ejemplo, si el mecánico hace una reparación defectuosa a nuestro automóvil, el dueño del taller posee conocimientos suficientes para podernos explicar con todo lujo de detalles por qué nuestro radiador sigue recalentándose después de haber pagado $56 por su reparación. Pese a la habilidad con la que sabemos hacernos sentir perfectos ignorantes en materia de automóvil y hasta culpables por no haber tratado de hacerlo como se debe, persiste en nosotros la inquietante sensación de que nos están tomando el pelo. Hasta nuestros amigos nos plantean problemas. Si un amigo nos sugiere una salida nocturna en plan de diversión que no nos parece o que no nos apetece, nuestra reacción casi automática será inventarnos una excusa. Nos vemos obligados a sentir y a mentir a nuestro amigo para no herir sus sentimientos, y al mismo tiempo nos sentimos como una odiosa culebra por obrar así. Entonces, en el libro nos empieza a replantear, ¿sí?, toda la serie de interacciones que normalmente tenemos, que al final del día se convierten en disparidades de nuestra congruencia. ¿Por qué? Porque se asimilan tres elementos esenciales precisamente para poder responder ante un conflicto, ¿sí? Los animales tienen dos. Los animales o pueden huir, ¿sí?, pueden huir del conflicto, pueden huir del peligro, o pueden atacar el peligro. Nosotros tenemos una tercera opción, porque pues también desde aspectos darwinianos pues tenemos mucho de hereditario, tenemos mucho de antecedente primitivo que también nos impulsa a huir de los conflictos, a evadirlos, o que nos impulsa a atacar o agredir. Pero imagínense eso, crecer en una sociedad donde de alguna forma hemos estado condicionados. Ok, por ejemplo, un niño: me molestaron en la escuela, papá. ¿Qué le dice? No te dejes. No te dejes, pero no le pegues. No te dejes, pero no lo agredas. Es una confusión. ¿Por qué? Porque no nos inculcan un modelo adecuado para resolver nuestros conflictos que no venga cargado o de una manera de pasividad o de una manera de agresión. Pero la tercera vía es precisamente el de la asertividad, el de la comunicación asertiva, el de tener la capacidad de resolver las cosas hablando. A diferencia de los animales, nosotros podemos hablar. Bueno, un perico puede hablar, pero repite las palabras. Pero instintivamente nosotros se nos dio, hasta como especie, la capacidad de gesticular, la capacidad de verbalizar, la capacidad de utilizar el canal de comunicación de una forma en la que podamos resolver los problemas.
que es el que menos utilizamos. La verdad, mayoritariamente o evadimos o agredimos, como si eso fuera las únicas vías, y no hemos rescatado la vía de la comunicación asertiva. Y nos pone aquí algún otro ejemplo sobre todo esto que nos menciona, ¿no? Cada vez que hay una serie de injusticias, ¿sí? Y podemos platicar millones de injusticias que tenemos en el día a día y que nos deja como con ese sabor en la boca. Simplemente cuando a alguien en su coche les limpia el parabrisas a pesar de que le dijeron que no, ¿sí? Y terminan dándole dinero aunque no querían, y se quedan como con esa sensación de se aprovechó de mí, pero no tengo la capacidad de comunicarlo asertivamente. Entonces ese disconfort se mantiene allí y lo vamos y lo desquitamos con la primera persona con la que podamos sentir cierto poder. Ahora que está de moda el asunto del bullying, piensen qué es eso. Un niño que tiende a acosar, que tiende a lastimar, que tiende a agredir, que tiende a herir a alguien más pequeño, es porque probablemente alguien lo está generando con él. Entonces se convierte en una cadena de transmisión de esa agresión, precisamente por habernos hecho sentir pequeños, por habernos hecho sentir intimidados. Bien, esperemos que vaya quedando por ahí el tema. Nos dice, obremos como obremos. Los demás pueden plantearnos un problema tras problema. Muchas personas creen, de manera completamente irreal, que verse obligadas a enfrentarse con problemas día a día es un estilo de vida nocivo o antinatural. Y nos lo dice aquí con símbolos de exclamación. Nada de eso. La vida nos plantea problemas a todos. Es algo enteramente natural, pero con gran frecuencia, como resultado de la creencia irreal de que las personas sanas no tienen problemas, podemos llegar a creer que la vida que nos ha tocado en suerte vivir no merece la pena ser vivida. La mayoría de las personas a las que he llegado a conocer a fondo a través de las sesiones de terapia terminan por alimentar esta creencia negativa, pero ello no es resultado de tener problemas, sino de sentirse incapaces de enfrentar con ellos y con las personas que se los plantean. Eso también es muy real. Ha llegado un momento donde se crea en nuestro imaginario, se crea en nuestra capacidad cognitiva o se crea en nuestro pensamiento mágico de que una persona feliz no tiene problemas. Problemas los tenemos todos y problemas los vamos a tener de aquí hasta el último día que estemos vivos. Siempre va a haber problemas. Lo que uno realmente aprende es cómo lidiar con esos problemas. Cómo ese problema no se va a hacer una bola de nieve que empiece a hacerse cada vez más grande, y cómo no va a generar la misma negatividad en nosotros o la misma dolencia, la misma molestia, el mismo enfado, ¿sí? ¿Cómo podemos detener ese problema y resolver los problemas? Mi padre es ingeniero y él alguna vez me lo dijo. A mí me pagan por la capacidad de resolver problemas. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque al final nuestras habilidades, las capacidades de negociación, las capacidades de comunicación, las capacidades de expresión a través de nuestras emociones son las herramientas que nos van a ayudar a resolver problemas. No nos van a ayudar las actitudes de evasión. Eso no resuelve un problema. No nos van a ayudar las actitudes agresivas, porque en el momento en el que una persona reacciona agresivamente, en ese momento se acaba la negociación y empieza el ataque. Y normalmente, cuando un grupo social o hasta en la misma calle se ve que alguien ya rompió su esquema de negociación y se vuelve agresivo, inclusive, aunque tuviera alguna razón o alguna justificación, en el momento en que una persona se vuelve agresiva, todas las demás personas ya lo vieron como alguien nefasto, como alguien intratable. Y eso también, con justa razón, desde una cuestión evolutiva, ¿sí? A los grupos de las dinámicas de interacción social, en el momento en que uno de los miembros de ese grupo se vuelve una persona agresiva, hostil o dañina, pues instintivamente es rechazado del grupo, es alienado, es tratado como alguien que ya no queremos cerca. Entonces, es una de las dinámicas, ¿verdad? Bien, continuamos con el tema. Para los que se acaban de conectar, estamos terminando de abordar este libro de
Cuando digo que no me siento culpable, yo sé que se ve al revés, pero para que identifiquen un poco la portada y los colores, de Manuel J. Smith, cuando digo no, me siento culpable. Entonces, pues el libro menciona mucho sobre todo de las cuestiones históricas, y pone un ejemplo, sobre todo de algunas contradicciones que podemos tener en nuestro comportamiento, que al final mandan un mensaje, como algo que se le conoce pasivo-agresivo. Un mensaje pasivo-agresivo manda una respuesta en repercusión a algo que no nos gusta, pero que no nos atrevemos a confrontar, ¿sí? Les voy a leer el ejemplo para que a todos nos quede claro, y les aseguro que en su cabeza va a resonar alguna persona que tenga esta tendencia de manejar sus conflictos de una forma pasivo-agresiva, que al final no resuelve nada, se convierte más en un problema para ella misma, pero que se queda clavada con esta dinámica. Se los comento. Cuando tratamos de resolver algún conflicto, en nuestro mundo moderno civilizado, mediante la agresión o la huida, nunca lo hacemos abiertamente. Reaccionar de cualquiera de estas dos maneras no está muy bien visto. Desde chiquillos nos enseñaron que no debíamos luchar, que no debíamos darles en las narices a los otros niños. También nos enseñaron que teníamos que ser valientes y no huir corriendo de la gente que nos diera miedo. La mayoría de los chiquillos de la clase media en la sociedad occidental reciben de sus padres enseñanzas parecidas. Se nos adiestra a aceptar el conflicto pasivamente. No devuelva los golpes, aguanta firme. No son métodos pasivos ambos. Cuando alguien nos juega una mala pasada, por ejemplo, raras veces reaccionamos abiertamente. Nos limitamos a rechinar los dientes en silencio y a jurar para nuestros adentros que tomaremos represalias algún día. Este era el típico modo de comportamiento de una de mis pacientes. Nos pone el ejemplo de una de sus pacientes. Diane, una mecanógrafa de 29 años, Diane trataba de responder a las exigencias de su jefe, cuando no le gustaban, mediante la agresión pasiva. En lugar de confesarle a su jefe su disgusto o de levantarse de un salto y chillarle, váyase al diablo, o algo por el estilo, Diane obedecía a su jefe, pero de mala gana. Cada vez que le tocaba el turno de preparar el café de la oficina, había un desastre seguro. Mente fuerte, en suma, daba un verdadero espectáculo de ineptitud, como todas las personas que luchan pasivamente contra algo. Si se le pedía que se quedara a trabajar hasta tarde para despachar un trabajo urgente, cometía un sinfín de errores mecanográficos y tardaba en terminarlo el doble de lo normal. En lugar de apelar a la agresión abierta, Diane recurría a la agresión pasiva. Su jefe no podía acusarla concretamente de desobediencia o de indisciplina, y sin embargo, la muchacha oponía a sus designios tantos obstáculos como podía. Como es fácil sospechar, la agresión pasiva de Diane le ocasionaba más problemas a ella que a su jefe. Lo mismo que Diane, cada vez que usted o yo agredimos pasivamente nos toca a nosotros limpiar la mesa del café derramado, o volver a prepararlo, o terminar nuestro trabajo 2 veces más tarde de lo normal por culpa de nuestra remolonería. Somos nosotros quienes pagamos el pato y no nuestro jefe. Peor aún, si optamos por la agresión pasiva de este tipo, lo más probable es que nuestro jefe vuelva a pedirnos lo mismo una y otra vez, y que volvamos a sentirnos tan frustrados mañana como hoy. La agresión pasiva suele beneficiarnos muy poco y raramente conseguimos con ella lo que deseamos. Diane, como muchos de nosotros, pretendía también resolver ciertos problemas apelando a la huida pasiva. Uno es la cuestión de la agresión pasiva y la otra es la huida pasiva. La huida pasiva. Cuando alguien le planteaba un problema, rehuía a aquella persona en lo posible. Por ejemplo, Diane acudió a mi consultorio con un fracaso matrimonial sobre sus hombros y un posible divorcio a la vista. Aunque estaban separados, Diane veía a su marido casi día a día, puesto que ambos trabajaban en el mismo edificio. A veces, con ocasión de aquellos encuentros casuales, su marido se mostraba frío con ella. Su actitud era explicable
en parte puesto que la consideraba culpable casi exclusiva del fracaso de su matrimonio. A Diane le resultaba difícil apechugar con aquella frialdad, especialmente cuando su marido se la demostraba en público. En aquel entonces, Diane pensaba que seguía queriendo a Bob y le daban ganas de llorar cuando éste obraba de aquel modo. Trató de resolver el problema dedicando grandes esfuerzos en evitar a su marido. Intentó llamarla para ponerse de acuerdo en cuanto al destino de sus bienes comunes. Diane pasó semanas enteras negándose a acudir al teléfono y llegó al extremo de alejarse de su escritorio cuando sonaba el teléfono, incluso sin saber quién la llamaba. Ni siquiera en su apartamento podía estar tranquila, temiendo que Bob la llamara allá. Cuando Diane me confió el problema, iniciamos una serie de sesiones para enseñarla a responder asertivamente al comportamiento de Bob, en lugar de apelar, como lo haría en ese entonces. A fuerza de practicar ejercicios adecuados, Diane fue capaz de telefonear a Bob, de resolver el problema de la separación de bienes y, a cosa más importante todavía, de citarse para comer con él y discutir acerca de lo que le disgustaba en sus encuentros casuales. Entonces, bueno, se los comento así como un ejemplo de una de las situaciones que ha tenido que vivir este psicoterapeuta, precisamente porque veía esa forma específica de rehuir pasivamente a los conflictos, tanto ser pasivo-agresivo, como de alguna manera hacer las cosas mal para demostrar nuestra incomodidad, o hacer gestos, o hacer algún tipo de ojos, ¿sí? ¿No? O ese tipo de pasivo-agresivo, de traer una cara, de demostrar como esa es una forma en la que no aceptamos decir lo que nos incomoda abiertamente, ¿sí? No se trata de volverse agresivo, repito, pero tampoco de volverse pasivo-agresivo. Y también una huida pasiva. Híjole, no voy a tener chance. Te veo la próxima semana. Híjole, es que, fíjate que ando bien ocupado. O sea, ese tipo de conductas que al final nos alejan de una situación incómoda. Y se ve mucho, sobre todo, en situaciones de parejas, de rompimientos, de que quedan cosas pendientes, que quedan asuntos pendientes, que no se expresan adecuadamente no los reclamos, pero por lo menos las emociones a las personas en el momento en el que se está generando. Vale la pena tener esa asertividad y dejar las cosas claras. ¿Sabes qué? Esto fue lo que sentí, esto es lo que pasó, me gustaría hablar contigo, ¿sí? Me gustaría explicarte que desde hace tiempo me siento incómoda con la manera en la que llevamos nuestra relación. Siento que no vale la pena que seas tan frío conmigo. ¿Por qué? Porque, terminamos una parte de nuestra vida, terminamos una parte de nuestra relación, pero no tiene por qué quedarse en este modo. ¿Crees que por lo menos puedas evitar ser tan tajante, tan frío? ¿O cuál es el asunto que tú tienes pendiente conmigo para que no fueras tan fría, para que no fueras tan frío? ¿Qué opinas? Esto es lo que yo siento. ¿Tú qué opinas? Bueno, se requiere valor, se requiere asertividad, se requiere la capacidad de confrontar, se requiere la capacidad de hablar. Díganme, ¿están en un punto de asemejarse más a un animal y huir? ¿O están en la capacidad de un ser humano, de un ser consciente, racional, y hablar? Porque también el hablar, negociar, expresar, de muchas maneras es una de las habilidades que nos fortalece y que nos hacen capaces de resolver los problemas, en lugar de sentir que una vida perfecta es una vida que no tiene problemas. Problemas siempre van a existir. Problemas tenemos todos. Pero las personas capaces de utilizar sus herramientas emocionales, sus herramientas lógicas, sus herramientas argumentativas, hay pocas. Y precisamente eso es lo que también se aprende en un proceso. A la capacidad de expresar, a usar palabras, a identificarlas, a hablar, a sentir y sobre todo a hacer. Porque todo suena muy bonito, pero el chiste es hacerlo, el accionar. Y una colaboración benévola con una persona que de alguna forma funcione como este potencializador, pues nos va a ayudar esencialmente a ejecutarlo más rápido. ¿Bien? Bueno, entonces, pues esto fue parte de la transmisión. Si se quedaron a medias o si no alcanzaron a escuchar todo el tema,
Les recomiendo que lo vean de rato, se va a quedar almacenado en esta misma página de Consultoría Laurel. Me despido, no sé si hay alguna pregunta que pueda responder ya para terminar. Si alguien tiene alguna duda, con toda confianza la puede hacer. Les recuerdo que estoy transmitiendo desde el Consultorio Laurel, en calle Laurel 308, en la colonia Nuevo Foresta. Se encuentra muy cerca del Colegio de Bachilleres 01. Y pues bueno, también tenemos otra sucursal en la zona centro de la ciudad, en la calle Ignacio López Rayón 840, muy cerca del Registro Público de la Propiedad, normalmente donde se sacan las actas de nacimiento. También comentarles, aprovechando ya el final de la transmisión, que también estamos generando un grupo de apoyo con cuotas totalmente voluntarias en los que las personas pueden empezarse a integrar y pueden empezar a entender un poco más estas dinámicas en un ambiente controlado, obviamente muy respetuoso, en el que cada quien comparte una serie de experiencias y se abordan temas que ayuden a que ellos mismos encuentren respuestas para su salud mental y emocional. Te agradezco mucho por las felicitaciones. Continuamos con el buen trabajo. Seguimos en comunicación. Les recuerdo, por mi parte es todo. Y gracias. Nos estamos viendo en alguna otra transmisión. Excelente noche.